Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Lo que está ocurriendo en estos momentos está generando preocupación, indignación y una enorme cantidad de preguntas dentro y fuera del país. Las últimas horas han estado marcadas por acontecimientos que están sacudiendo el panorama político venezolano y que podrían tener consecuencias importantes en el futuro inmediato de la nación. Mientras miles de familias continúan enfrentando las secuelas de la tragedia provocada por el reciente terremoto, comienzan a surgir denuncias, cuestionamientos y acusaciones sobre el manejo de la emergencia, la distribución de la ayuda y el destino de los recursos destinados a los afectados. Cada hora aparecen nuevas informaciones, nuevos testimonios y nuevas versiones que están alimentando la incertidumbre entre la población. Al mismo tiempo, crece el debate sobre el papel que están desempeñando distintos actores políticos en medio de esta crisis. Sectores de la oposición y ciudadanos dentro y fuera del país exigen mayor transparencia, mientras aumentan las críticas hacia las autoridades por la forma en que se está administrando la situación. Muchos venezolanos se preguntan si toda la verdad está saliendo a la luz o si todavía existen elementos importantes que permanecen ocultos tras el caos y la emergencia nacional. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla informativo. Videos, denuncias y testimonios circulan a gran velocidad, mientras expertos y analistas intentan separar los hechos comprobados de los rumores y la desinformación. En medio de este escenario, también surgen cuestionamientos sobre si algunas personas estarían aprovechándose del sufrimiento de miles de familias para obtener beneficios económicos o políticos. Por otra parte, el clima político continúa aumentando en tensión. Las recientes declaraciones de dirigentes oficialistas y opositores han reavivado el debate sobre el rumbo del país, el manejo de la crisis y las decisiones que podrían tomarse en las próximas semanas. Muchos consideran que Venezuela atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años, donde cada decisión puede tener un impacto directo sobre millones de ciudadanos. La gran pregunta que hoy se hacen muchos venezolanos es si esta tragedia terminará convirtiéndose únicamente en una emergencia humanitaria, o si también marcará un antes y un después en el escenario político nacional. ¿Estamos viendo solamente las consecuencias de un desastre natural? ¿O estamos frente a una crisis mucho más profunda que apenas comienza a mostrar sus verdaderas dimensiones? Quédate hasta el final porque vamos a analizar cada detalle, cada declaración y cada acontecimiento que está generando debate dentro y fuera de Venezuela. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que las autoridades han manejado correctamente esta situación? ¿Piensas que existe suficiente transparencia sobre lo que está ocurriendo en el país? ¿Consideras que algunos sectores están utilizando esta tragedia para obtener ventajas políticas o económicas? Déjanos tu comentario y participa en este importante debate nacional. Loren Saleh, que ha arriesgado de nuevo, ingresando a Venezuela, no teniendo ningún tipo de garantía ni de ley de amnistía aprobada, y vamos a conectar de inmediato con él. Loren Saleh en directo en estos momentos desde Caracas. Loren, ¿cómo estás? Estoy bien. Un poco cansado, pero estoy en casa. Y eso es lo más importante. Loren, nos ha sorprendiste a todo el país, supongo a todos los que te siguen. De repente en un video por redes sociales te veíamos en Europa y de repente un día para otro apareciste ayudando con los brigadistas, con las personas que están ayudando, los rescatistas allí en La Guaira. ¿Por qué decidiste tomar ese paso y ese riesgo para ayudar a los que más lo necesitan en estos momentos en nuestro país? Bueno, David, yo estaba justamente en Bruselas. Ese día había hablado en la Comisión de Política Exterior y en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, justamente hablando sobre la tortura en el mundo. Y esa misma noche me escriben y me dicen: Loren, tembló en Venezuela. Pero creo que como a muchos nos pasó como afuera, como, ok, pero no imaginábamos no dimensionábamos el nivel del daño. Cuando me
me pongo a leer las noticias y veo lo que está pasando, pues como cualquier venezolano, pues se sintió completamente mal. Y sé que los que están fuera del país lo entienden. Vivir esto desde lejos es extremadamente doloroso y la impotencia es algo que te carcome. Entonces, bueno, ese mismo día supe que tenía que regresar. O sea, una cosa, o sea, yo no me exilié, a mí me desterraron. O sea, yo no me quise ir. A mí me sacaron de mi celda y me montaron en un avión y me enviaron a España. Y quería regresar desde hace tiempo, pero lo que no quería era regresar en un contexto político, ni negociando nada con nadie, ni con el régimen, ni con partidos de oposición tampoco. Pero bueno. Creo que he perdido unos segundos a Loren Salé. Tenemos problemas de conexión. Loren, ¿me escuchas bien ahora? Sí, te escucho. Ok, sí, perdimos ese último detalle. Creo que estabas diciendo que no querías negociar tu regreso ni con gobierno ni con oposición y decidiste dar ese paso, ¿no? Solo. Sí, o sea, yo necesitaba estar en mi país. Creo que Venezuela necesita a los mejores, necesita que todos los venezolanos regresemos. Aquí hubo gente que se quedó resistiendo, aguantando tanta adversidad, y creo que es hora de que los apoyemos, que los sumemos esfuerzos y reconstruyamos este país que tanto nos necesita. ¿Qué te has encontrado en La Guaira, Loren, y qué has hecho? ¿Qué es lo que has estado haciendo desde que llegaste hasta hoy? Bueno, como te dije, estaba en Bruselas y decido venirme. Me comunico con distintos amigos y compañeros de años de lucha, de trabajo, y les digo, mira, vámonos para Venezuela, y nos encontramos en el camino. Y al llegar, pues, primero una película de terror, la verdad. La situación en La Guaira es realmente difícil, muy, muy dolorosa. Como tú lo sabes, yo he estado en situaciones críticas y en situaciones difíciles como la guerra en Ucrania o el conflicto en Colombia y desastres en Centroamérica, pero lo de La Guaira realmente me impactó y me conmovió muchísimo. Pero ¿sabes algo? Algo que vi es a esa naturaleza del venezolano de resiliencia, de solidaridad, de empatía, ese espíritu venezolano intacto ahí, que uno tanto extraña cuando está lejos. Creo que tenemos problemas con la conexión. Vamos a esperar un momento para que se estabilice. De nuevo, Loren, estabas diciendo que habías ido a Ucrania, que habías descubierto en Venezuela la verdadera naturaleza del venezolano. Y sí, cuando ver a los venezolanos todos abocados a ayudar, organizándose para apoyar a las víctimas, fue realmente conmovedor, algo que uno siempre extraña cuando está lejos. Y de inmediato lo primero que hicimos fue llegar directo a La Guaira y incorporarnos a trabajar con las brigadas de rescate, especialmente con el equipo de Salvador, un equipo de profesionales increíbles, una gente maravillosa que está entregada a salvar vidas, y nos incorporamos a trabajar, a apoyar. Hay muchísimo trabajo por hacer, David, y bueno, nuestro trabajo básicamente ha consistido en llegar a las zonas más complicadas y tratar de conseguir señales y movilizar rápidamente a los equipos de rescate y búsqueda. Loren, ¿es cierto que el régimen está obstaculizando la llegada de ayuda, entorpeciendo
y además incluso deteniendo, interrogando a todas aquellas personas que están haciendo posible que la ayuda llegue a los ciudadanos anónimos, como el conocido como el Topo de La Guaira, que ha desaparecido, y la gente me está preguntando ahora mismo, ahora en vivo, muy angustiada por dónde se encuentra, quieren saber dónde está, qué es lo que se comenta allí en La Guaira acerca de lo que está haciendo el régimen de Delcy Rodríguez para impedir la llegada de la ayuda humanitaria. Bueno, sobre el caso que suena del Topo, no tengo la información precisa. Entiendo que había sido retenido y fue liberado, pero no tengo información verificada sobre ese caso. Debo decirte que en mi caso y el de nuestro equipo hemos entrado y salido de La Guaira todos los días, hemos estado toda la noche trabajando toda la madrugada y nunca nos han detenido, nunca nos han obstaculizado nuestro trabajo, debo reconocerlo. Pero mira, David, yo te voy a decir algo, yo conozco bien este sistema, lo he denunciado durante muchísimos años y eso me ha llevado a situaciones muy, muy complejas y tú lo sabes bien. Yo no tengo nada nuevo que decir de la naturaleza del sistema, ¿no? Entonces yo lo que he decidido es enfocarme en las cosas que tenemos que hacer. Las únicas expectativas las tengo en nosotros mismos. Yo no tengo expectativas de gobiernos ni de Estado, yo tengo expectativas de lo que pueden hacer los venezolanos y lo que podemos lograr de forma coordinada y organizada. Entonces pido que ahí nos concentremos. Mi situación, como sabes, es bastante delicada y quiero estar concentrado en eso. ¿Qué es lo que se necesita ahora mismo en La Guaira? ¿Qué hace falta? La gente que está dentro y fuera de Venezuela, ¿cómo puede ayudar tú que conoces la realidad de la situación, tú que has estado allí mano a mano con los equipos de rescate? ¿Qué se necesita y qué podemos hacer los que están dentro y los que estamos fuera? Bueno, estamos, digamos, en una primera fase que es una carrera contra el tiempo, donde estamos tratando de salvar la mayor cantidad de vidas. Eso implica poder ir a cada sector y tratar de conseguir señales y rescatar personas, pero eso es un tiempo limitado que se agota y ya han pasado, como sabes, varios días. Cada vez la probabilidad de conseguir personas con vida se reduce y quizás en unos pocos días ya esta fase termina y entramos en otra fase que va a ser mucho más compleja, delicada y que llevará más tiempo. O sea, estamos hablando de cientos de miles de personas. David, La Guaira, tú vas kilómetros y kilómetros y está completamente devastada. O sea, los pocos edificios que quedaron en pie hay que derrumbarlos. Y son personas que se quedan sin familia, que se quedan sin hogar, que se quedan sin trabajo, absolutamente damnificadas en un país que ya en sí estaba en ruinas y en escombros. Entonces, entramos ahora en una fase de gestionar las consecuencias de esto, qué se va a hacer con todas estas personas, como te lo digo, como las expectativas yo no las pongo en los gobiernos ni en los estados, sino las pongo en el ciudadano organizado. Yo lo que pido, una de las cosas que pido es que administremos bien nuestra energía, administremos bien nuestros recursos, nuestra voluntad, para que podamos mantener esta capacidad de ayuda en el tiempo. Es decir, dentro de 2 semanas, David, quizás ya no vamos a poder sacar gente con vida de La Guaira, pero lo que sí vamos a tener es una gran crisis de damnificados, de niños, de madres, de personas mayores que van a estar en una situación muy precaria, y la historia nos muestra que eso se puede extender en el tiempo y generar una crisis social profunda. Entonces, yo lo que pido es que esa atención que hoy tiene
Venezuela la podamos mantener en el tiempo, porque se va a necesitar apoyo dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 5 meses, y ahí tenemos que estar presentes. Ahorita una de las cosas que se ha pedido apoyo es equipos para mantener energía, porque como saben, aquí ya naturalmente hay apagones de horas, y después de esto tener electricidad y tener energía es difícil, tener comunicación es muy difícil, y esto significa, en un contexto como el venezolano, poder estar vivo. Si no pierdes comunicación y pierdes energía, pierdes protección. Segundo, capacidad de movilización, te explico. Vemos los centros de acopio a tope. O sea, en España los centros de acopio están a tope, están llenos. Bueno, ¿cómo se va a gestionar eso una vez en el territorio si nosotros no trabajamos en eso? Y por eso pido apoyo para poder movilizar internamente la logística. Lo que va a hacer es que se puede perder mucha de esa ayuda en galpones, en almacenes, o se va a quedar varada y no va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, eso va a ser un trabajo importante que va a llevarse semanas. Pero más allá de eso, lo que creo que podemos hacer los venezolanos es venir a Venezuela, es ayudar. Faltan profesores, faltan ingenieros, faltan personas que quieran trabajar, que quieran ayudar. Tenemos que levantar las escuelas, tenemos que levantar las universidades, y creo que es hora de que los venezolanos retornemos. El 3 de enero, Estados Unidos captura a Nicolás Maduro, y nosotros tenemos que empujar esa nueva etapa de Venezuela, y esa nueva etapa no depende de elecciones, David, o no solamente de elecciones, depende esencialmente de la labor de los venezolanos por encima de cualquier campaña electoral. Esto no lo salva una persona, Venezuela la salvamos todos unidos, trabajando y enfocados, y por eso le pido sobre todo a los jóvenes, bueno, no tan jóvenes, a mis compañeros de generación, que puedan venir a Venezuela. Venezuela quedó por mucho tiempo entre gente muy adulta y niños, y esa masa importante de hombres y mujeres profesionales, capacitados, se tuvieron que ir del país. Venezuela nos necesita. Eso es lo que necesita Venezuela. Loren, te puedo preguntar, ¿cómo ingresaste al país? Como un venezolano. Entré como un aunque venezolano. No des detalles, quiero decir, aunque no des detalles, lo hiciste por la vía regular, es decir, no tuviste ningún impedimento para ingresar al país a través de la frontera o a través de un aeropuerto, sin dar detalles. No, entré por tierra, no tuve ningún impedimento, afortunadamente, pero bueno, yo soy venezolano, no pueden impedirme teóricamente mi regreso, ¿no? Por eso digo, el que quiere regresar, que se venga. Y que es peligroso, claro, siempre lo va a hacer. Que hay un riesgo que asumir, sí, hay que asumirlo, pero bueno, creo que Venezuela lo merece. Creo que Venezuela merece que asumamos todos los riesgos posibles. No es el primer riesgo que asumimos, ni va a ser el último, David, ni será el último. Pero tú tienes algún tipo de medida por parte del sistema de injusticia del chavismo, vamos a llamarlo así. ¿Tienes algún tipo de medida pendiente? Honestamente no lo sé. Honestamente no. O sea, es que yo soy inocente, David. O sea, yo a mí me tuvieron... No, eso no te estoy... Por 4 años, claro, pero, entiendo, por supuesto, pero me tuvieron... que la inmensa mayoría de los perseguidos políticos son inocentes, pero siempre hay expedientes ilegales, arbitrarios, todo lo que ya sabemos. Y por eso te quería preguntar si tenías allí algún expediente o está tu expediente completamente limpio. Bueno, a mí nunca me hicieron juicio, a mí nunca me hicieron una audiencia preliminar, estuve por más de 4 años encerrado sin ningún tipo de audiencia, ni siquiera audiencia preliminar, y por una medida me desterraron, ¿no? Entonces yo teóricamente no tengo ningún problema, pero bueno, como te digo, o sea, todos conocemos cómo ha sido este sistema durante los últimos años,
durante los últimos casi 30 años. La declaración de María Corina Machado de que su regreso contribuiría a estabilizar Venezuela después de la tragedia provocada por los terremotos no debe interpretarse únicamente como una frase política o como un mensaje emocional dirigido a la población afectada. En realidad, representa una señal política cuidadosamente calculada y dirigida simultáneamente a 4 actores diferentes: la ciudadanía venezolana, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, la comunidad internacional y las Fuerzas Armadas venezolanas. Cuando una dirigente política habla de estabilización en medio de una emergencia nacional, el mensaje implícito es que considera que la estructura actual de poder no está ofreciendo la estabilidad necesaria para conducir al país durante una etapa tan delicada. Es una manera indirecta de presentar una alternativa de liderazgo sin anunciar formalmente una disputa por el poder en medio de una tragedia humanitaria. El problema es que la respuesta internacional, especialmente desde Washington, ha sido exactamente la contraria. Mientras muchos sectores de la oposición esperaban que la salida de Nicolás Maduro abriera automáticamente las puertas para el ascenso político de María Corina Machado, lo que ocurrió fue la construcción de un esquema temporal de gobernabilidad encabezado por Delcy Rodríguez con el objetivo de evitar un vacío institucional y garantizar la continuidad del Estado mientras se desarrollaba la reconstrucción del país y se evitaba una fragmentación del aparato estatal. Ese elemento es fundamental para entender todo lo que está ocurriendo actualmente. Durante años, gran parte de la oposición venezolana asumió que la caída del chavismo produciría de manera inmediata una transición democrática clásica, similar a las ocurridas en otros países latinoamericanos durante las décadas de los 80 y 90. Sin embargo, la realidad venezolana es considerablemente más compleja debido a la profunda penetración política, militar, económica y territorial del chavismo dentro del Estado venezolano. Incluso después de la salida de Maduro, buena parte de las gobernaciones, alcaldías, estructuras de seguridad, organismos judiciales y sectores económicos estratégicos continúan vinculados al antiguo aparato de poder. Eso significa que una sustitución brusca del liderazgo podría producir precisamente aquello que la comunidad internacional intenta evitar: una lucha interna por el control institucional. Por esa razón, Estados Unidos y otros actores internacionales han privilegiado el concepto de estabilidad sobre el concepto de velocidad democrática. La prioridad inmediata ha sido evitar el colapso administrativo, garantizar la distribución de ayuda humanitaria y preservar el funcionamiento de las instituciones básicas del país. La paradoja política es enorme. María Corina Machado probablemente es la dirigente opositora con mayor legitimidad electoral y simbólica dentro del campo antichavista, pero al mismo tiempo es percibida por algunos sectores internacionales y por parte del antiguo establishment chavista como una figura capaz de acelerar demasiado el proceso de transición y generar resistencias internas dentro del aparato estatal. En otras palabras, para sus seguidores representa la democratización definitiva del país. Para sus adversarios representa la posibilidad de una ruptura traumática del equilibrio político actual. Ese es precisamente el motivo por el cual sus intentos de regresar al país han generado tantas tensiones diplomáticas y políticas durante las últimas semanas. Diversos actores consideran que una llegada de Machado en medio de la emergencia nacional podría convertirse inmediatamente en un plebiscito político sobre quién debe gobernar Venezuela durante la reconstrucción. Los terremotos cambiaron completamente el calendario político venezolano. Antes del desastre, el debate principal giraba alrededor de elecciones, legitimidad institucional y reformas económicas. Después de los terremotos, el centro de gravedad pasó hacia la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la recuperación de infraestructura crítica. En términos políticos, las emergencias nacionales suelen beneficiar a los gobiernos que ya se encuentran ejerciendo el poder, porque concentran recursos, visibilidad y capacidad de decisión. Eso explica por qué algunos sectores opositores consideran que la reconstrucción podría terminar prolongando indefinidamente la transición política.
Y allí aparece el segundo gran movimiento político de estas semanas. El pronunciamiento del Laboratorio de Paz, afirmando que ninguna fórmula política puede estar por encima de la Constitución, constituye probablemente la advertencia institucional más importante emitida desde el inicio del gobierno interino. El mensaje tiene varias capas. La primera es jurídica. La Constitución venezolana establece límites temporales para las suplencias presidenciales y los mecanismos excepcionales de gobierno. Diversos juristas consideran que los plazos inicialmente previstos para la provisionalidad ya se encuentran agotados o próximos a agotarse, lo que obliga a definir una salida institucional clara. La segunda capa es política. El Laboratorio de Paz está enviando una señal muy clara tanto al gobierno interino como a la comunidad internacional. La emergencia humanitaria no puede convertirse en una justificación permanente para posponer indefinidamente el retorno de la normalidad democrática. La tercera capa es estratégica. La organización parece advertir sobre el riesgo de que Venezuela entre en una especie de limbo político donde desaparezca el viejo régimen, pero tampoco termine de consolidarse uno nuevo. Históricamente, esos periodos intermedios suelen ser extremadamente peligrosos porque generan fatiga social, desmovilización política y oportunidades para la recomposición de antiguos grupos de poder bajo nuevas formas institucionales. La pregunta central es entonces, ¿qué tan cerca está Venezuela de una verdadera transición? La respuesta corta es que Venezuela se encuentra probablemente más cerca de una transición que en cualquier otro momento de los últimos 20 años, pero todavía más lejos de lo que muchos venezolanos desean creer. La transición ya comenzó en términos de redistribución del poder político. El problema es que aún no ha concluido en términos institucionales. Una transición democrática real normalmente requiere 5 elementos simultáneos. Primero, 1. Acuerdo mínimo entre los sectores enfrentados sobre las reglas del nuevo sistema político. Segundo, garantías para los actores salientes de que no serán completamente excluidos del nuevo modelo. Tercero, respaldo internacional coordinado. Cuarto, aceptación por parte de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad. Y quinto, legitimidad social suficiente para sostener las reformas necesarias. Actualmente, Venezuela cumple parcialmente algunos de esos requisitos, pero no todos. Existe apoyo internacional para una salida democrática, pero no existe consenso sobre el ritmo ni sobre el liderazgo del proceso. Existe deseo ciudadano de normalización política, pero también existe agotamiento social después de años de crisis. Existe debilitamiento del viejo modelo político, pero aún sobreviven importantes estructuras asociadas a él. Existe apertura económica parcial, pero no existe todavía un acuerdo definitivo sobre el nuevo pacto institucional del país. Precisamente, por eso muchos analistas hablan más de una transición administrada que de una transición revolucionaria. La comunidad internacional parece apostar por un proceso gradual, negociado y relativamente controlado. María Corina Machado, en cambio, representa para muchos venezolanos la posibilidad de una transición más rápida y más claramente definida hacia un nuevo modelo político. Ese choque entre gradualismo y aceleración constituye probablemente el verdadero conflicto político venezolano de 2026. No se trata solamente de quién gobierna, se trata del ritmo del cambio, se trata del tipo de transición. Se trata del nivel de continuidad que conservarán las viejas estructuras, y se trata también del equilibrio entre justicia, estabilidad y gobernabilidad. La gran incógnita es si la reconstrucción nacional terminará convirtiéndose en el puente hacia elecciones libres o si terminará consolidando un nuevo periodo de excepcionalidad política. Muchos venezolanos observan con preocupación que los procesos transitorios en otros países terminaron prolongándose mucho más de lo inicialmente previsto. Otros consideran que forzar una transición acelerada podría provocar inestabilidad adicional en un país que todavía intenta recuperarse de una tragedia humana y material sin precedentes. Lo cierto es que el reloj constitucional continúa avanzando.
Las presiones internacionales continúan aumentando. La población exige resultados concretos. Y la pregunta sobre quién liderará la Venezuela posterior a la emergencia sigue sin respuesta definitiva. Tal vez el dato más importante de todos es que el debate venezolano ya no gira alrededor de si habrá o no una transición. El verdadero debate ahora es quién la dirigirá, bajo qué condiciones se realizará y cuánto tiempo estará dispuesto el país a esperar para verla completarse. Porque las transiciones políticas no suelen definirse únicamente por la caída de un liderazgo. Se consolidan cuando aparece un nuevo consenso nacional capaz de reemplazar al anterior. Y precisamente esa batalla por construir el nuevo consenso venezolano es la que se está librando en estos momentos, silenciosamente, detrás de cada declaración, detrás de cada movimiento político y detrás de cada decisión que se toma dentro y fuera del país.